Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Bueno, ¿cómo estamos actualmente y después de esta situación que ha revelado el presidente Noboa? ¿Qué se puede hacer por el IES? Bienvenido, Diego. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Verónica. Buenos días a su importante auditorio. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Sí, la situación del gobierno central en materia económica seguramente es tan complicada como lo decían antes de irse el gobierno de Guillermo Lasso y como ayer también lo expresaba el flamante ministro con el presidente Noboa. En el caso del IES, ¿qué hacer? Lo primero, creo yo que hay que preocuparse, pero profundamente, en por fin tener una ley actualizada de la seguridad social, que incluye la administración de esta a través del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Venimos nosotros trabajando en una propuesta que será entregada al gobierno actual y ojalá a la función legislativa de parte de los miembros del Consejo Directivo del IES, porque hoy por hoy lo que debe pagar, lo que debe cancelar el Estado central a través del Ministerio de Finanzas aproximadamente está alrededor de 3 puntos del PIB. Muy pronto, a medida que van jubilándose la gente, que va incrementándose el grupo de pensionistas, pues muy pronto serán 5, 6, 7 puntos del PIB. Y claro, es preocupante. Las medidas de reforma o de una nueva ley deben tomarse ya, de inmediato. Hay que aprovechar en lo político que el gobierno goza con una mayoría legislativa y entiendo yo que todos los legisladores de todos los sectores estarán dispuestos a profundizar, a debatir la seguridad social de los ecuatorianos, porque estamos hablando no solamente de miles, sino de millones de ecuatorianos que se verían afectados si es que no se toman cartas en el asunto. La administración liderada por Alfredo Ortega, desde hace más de un año, desde que se inició esta administración, fue el presidente Ortega quien nos pidió realizar mesas técnicas con técnicos propios de la institución, que existen varios y muy buenos, actuariales, financieros, administrativos, otros expertos, eso sí, en las diferentes áreas de la seguridad social y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, hablo de la parte administrativa. Está listo el proyecto de ley, de tal manera de que en los próximos días el Consejo Directivo entendería yo que va a conocerlo. En cuanto al pago, me parece a mí que usted se refiere a lo inmediato. En cuanto al pago, pues existe una ley, existe norma en donde ordena, manda al Estado a través del gobierno central el cancelar, por ejemplo, el 40% de las pensiones jubilares, ya sea por invalidez, vejez o muerte, ¿no es cierto? Y eso es lo que el Estado, cualquiera que éste sea, debe cumplir. Conocemos los ecuatorianos que existe una deuda histórica que hay que reconocer. Fue el presidente Guillermo Lasso quien aceptó y hay un convenio de por medio que existe esta deuda. Hemos quedado en realizar mesas técnicas, mesas de trabajo para ponernos de acuerdo. Nosotros como IES tenemos la cifra que para nosotros es la oficial de esa deuda histórica. ¿Más de 12.500 millones, Diego? ¿Perdón? ¿Es la cifra de más de 12.500 millones la deuda histórica? Mire, es algo más, es algo más. Yo he evitado, como usted conoce, decir una cifra, porque al ser yo el director general, pues esta se puede tomar como la verdad. Entonces, mientras no haya un acuerdo entre el Consejo Directivo, que es el órgano superior del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, la administración del IES y los representantes de los gobiernos, pues es muy delicado el poder decir cuánto mismo es la cifra.
porque está alrededor de lo que usted bien manifiesta, usted expresa, y también es conocido, de conocimiento público, que en promedio los gobiernos, no hablo del saliente, los gobiernos en general en promedio simplemente han pagado de ese 40% apenas el 28%. Entonces ahí podemos ver nosotros, simplemente con números rápidos, si no nos pagan el 40% y solo el 28%, pues ¿a cuánto asciende esa deuda? Desde más o menos el 2010, año 2010, pensando que el Estado ecuatoriano, hoy por hoy, este año, tenía que haber pagado alrededor de 3.000 millones de dólares por concepto de ese 40% de las pensiones. Claro, es complejo y además, como mencionamos, de esta deuda inmediata y esta creciente deuda histórica. Ahora digo, aparte de esto y las reformas que podrían tardar un poco más, ¿qué es lo inmediato que se puede hacer por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? Mire lo que se está haciendo, yo digo con orgullo, mire, y desgraciadamente en nuestro medio, yo lo primero que resalto es que primero es una administración la que más ha durado en la historia de los últimos 10, 15 años del IES, y lo digo con orgullo, porque la mayoría de administradores han durado 4, 5, 6 meses y no más. Nosotros estamos un año, 3 meses y con cero escándalos. Claro, en una república respetuosa del derecho, respetuoso entre los seres humanos, eso no debería resaltarse, eso debería ser ya algo común, pero desgraciadamente en nuestro medio, y acostumbrados a siempre escuchar escándalos del IES en el IES, pues es materia de orgullo. Por fin estamos en una nueva época, en una nueva administración, que no ha habido escándalos. Un medio de comunicación, y usted conoce, Verónica, aseveró que yo había firmado un contrato de una consultoría por 4.700.000. Yo le dije en su medio de comunicación, eso no es verdad, y no fue verdad. Entonces, cero escándalos que nos puedan decir que falta un medicamento, que nos puedan decir que falta un insumo o que han tenido un mal servicio en un hospital. Mire, eso sigue sucediendo, a pesar de que cuando nosotros recibimos con un 30% abastecimiento de medicamentos. ¿Cómo Hoy, está el abastecimiento de medicinas? hoy, con mucho orgullo y además por ser fin de año, vamos a certificar a través de un notario que hoy el abastecimiento está sobre el 85% en general. Hay hospitales, el Quito Sur, el de Ibarra, por ejemplo, que están superando el 95% de abastecimiento. Esto también debería ser normal, pues, en administraciones de la salud. Sin embargo, nosotros recibimos hace un año, tres meses, recibimos en un 30% el abastecimiento, y eso es verdad. Yo escucho todavía colegas suyos, muy poquitos ya, que suelen decir, pero no hay medicamentos. Pero por favor, con todo cariño, con todo aprecio, que nos citen la fuente. Y si es que hay dudas, yo vuelvo e insisto, les ruego, visiten nuestras bodegas, visiten nuestros hospitales. Es facilito. Por ejemplo, en el Teodoro Maldonado Carbo, en el HCAM en Quito, el Carlos Andrade Marín, o el José Carrasco en Cuenca, que son los más grandes hospitales, se requieren de 600 tipos de medicamentos, 600 ítems. Facilito. Vamos con ustedes, los comunicadores que finalmente nos representa la comunidad, y les creemos. Vamos a ver cuánto tenemos en abastecimiento y cómo están las bodegas. Entonces, si bien es cierto, podemos fallar y seguimos fallando. Son más de 100 unidades médicas, son 101 que están funcionando hoy día. Entonces, tenemos más de 13 millones de atenciones al año. Entonces, pero claro, si hay una queja, nosotros tenemos que preocuparnos y tenemos que mejorar. Y con orgullo debo decir, hoy tenemos un nuevo IES. Amigos, son las 7:32 de la mañana. Conversamos con Diego Salgado, director general del IES, y hablamos sobre la gestión institucional y, bueno, los retos que afronta esta entidad tan importante para los ecuatorianos. Y Diego, en ese sentido, bueno, usted hablaba de unas futuras reformas que hay que hacerlas porque cada vez, bueno, se ve menos sostenible el IES a medida que
hay menos afiliados y gente que, bueno, necesita de las pensiones y jóvenes que ya no se afilian al IES. En todo caso, frente a esto, ¿en cómo van las reformas que se están planteando? ¿Cuáles son los elementos más importantes que se debería hacer a su criterio de estas reformas al IES? Sí, es fundamental que tomemos los ecuatorianos cartas en el asunto. Yo creo que lo responsable ha sido lo que nos lideró, lo que nos dirigió Alfredo Ortega, nuestro presidente del Consejo Directivo, desde el inicio. Es decir, nosotros tomamos un IES y deberíamos ya dejar el diagnóstico. Por supuesto, el diagnóstico nos sirve para conocer cuál es el estado de la administración de la seguridad social en el Ecuador a través del IES. Pero claro, fuimos más allá. Hoy tenemos ya un proyecto de ley. Hay que entender también que la ley actual data desde el 2001, existe, se aplica desde el 2001. Extrañamente, en la Constitución de Montecristi, que fue en el 2008, se toparon un poco de leyes, un poco de normativa. Se ordenó, por ejemplo, legislar esta ley que le conocimos como la ley Mordaza, que finalmente no sé si afecta o beneficia en el día a día, en la salud del ecuatoriano, puede afectar en nuestro derecho en la libertad de expresión, en el derecho a conocer y estar informados, sí, pero estamos hablando de la salud y de la vejez, de la pensión, de las pensiones de vejez de los ecuatorianos. Hoy por hoy, 3,5 millones más o menos de afiliados y más de 700,000 pensionistas. Estamos hablando de 4,2 millones ecuatorianos que se benefician de sus aportes de la vida a través del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y además hay que entender, el IES no es solamente salud, ¿cierto? Muy importante. La parte más grande, si usted quiere, de los 35,000 empleados o servidores de la salud, perdón, del IES, son algo más de 20,000 los que están específicamente en la salud, pero también hay pensiones. Hay que entender también que hay créditos a través del BIES. Eso maneja el presidente del Consejo Directivo, que también es el presidente del directorio de ese banco, el más grande en capital que tiene el Ecuador. Entonces, hay una serie de beneficios que no solamente es la salud. Además, hay que también saber, esta es la única aseguradora, el IES, la aseguradora pública, que a usted no le hacen un examen de salud, por ejemplo, antes de afiliarse, como cualquier aseguradora privada, porque yo he escuchado que es mucho mejor negocio tener o aportar a un seguro de salud privado que al IES. No es así. Nosotros hemos hecho estudios comparativos y el IES sigue siendo de largo bastante más beneficioso, bastante más barato. Repito, no es solamente salud, es pensiones, son el seguro de riesgos del trabajo, son los créditos, etcétera, etcétera, etcétera. Decía yo, en el 2001 se promulga la ley que hoy día sigue vigente y de extraña manera la Constitución de 2008 no la reformó, no ordenó actualizarlo. Pero yo creo que, no es que yo creo, las cifras oficiales, tanto del país como de organizaciones internacionales como el BID, el Banco Mundial, la OPS, la Organización Panamericana para la Salud y otras, ya nos dicen que los ecuatorianos, la esperanza de vida es por lo menos los 85 años. La ley de seguridad social se la hizo para una jubilación de 60 años para el caso de mujeres y 65 para el caso de varones, con una proyección de vida de no más de 10 años. Hoy nos estamos jubilando los ecuatorianos a los 60 años, a los 65 años, pero estamos pagando pensiones a través del IES hasta los 80, hasta los 85. Entonces, ahí existen distorsiones que hay que mejorar. Yo creo que la ley mantendrá la edad de jubilación, pero tendrá que ir haciendo ajustes en los aportes, tanto de los afiliados, empleados, como de los patrones y, por supuesto, ver la mejor manera para que el Estado, cualquiera,
de los gobiernos que vengan, que representen al Estado, no se les dificulte pagar ese 40%, que hoy es del 3, hoy son 3 puntos del PIB, mañana serán 5, pasado mañana serán 7, y la proyección en poquito tiempo es que ese aporte, el del Estado, llegue por lo menos al 12, a 12 puntos del PIB, impagable. Entonces hay que tomar, y claro, y seguirá creciendo la deuda por un lado, y por otro lado no vaya a ser que los que vienen atrás tengan jubilaciones a medias, porque eso también puede pasar, o no tengan jubilación. Entonces, yo creo que hay que tomarlo esto muy en serio. Usted, yo, los amigos legisladores, el gobierno actual, los gobiernos que vienen, tenemos que tomar cartas en el asunto, sentarnos a discutir, sentarnos a acordar mejor una seguridad social digna, pero además sostenible y real. Entonces, eso estamos proponiendo hoy por hoy. Yo, como le digo, oficialmente será en los próximos días, depende del Consejo Directivo. Está lista la propuesta, por supuesto, para que sea analizada, para que sea debatida, para que sea mejorada, seguramente, y tener una seguridad social sostenible para las futuras generaciones, sobre todo. Las personas que están en los 50 años, 55 años, no se topa, no se mantiene como está, porque esto además, cualquier propuesta que venga y desde cualquier sector deberá ser progresiva. Por ejemplo, lo que nosotros estamos proponiendo, los cambios, solamente afectarán totalmente en 20 años. Es decir, si hoy estamos en el 2023, esto entrará en vigencia total en el 2043. Entonces, los chicos que hoy día tienen 20, 25, 30 años, no van a sentir realmente los cambios, que además serán positivos. Cambios necesarios, sobre todo, y siempre, bueno, la situación del IES se la ha ido pateando para adelante, pero va a llegar un momento en que ya no haya cómo patear esa pelota y haya que tomar decisiones. Yo quiero agradecer a Diego Salgado, director general del IES, por comentarnos sobre la gestión institucional y, bueno, todos los temas pendientes para que se pueda dar sostenibilidad al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Gracias, Diego, nuevamente por estar con nosotros. Al contrario, muchísimas gracias a usted, siempre a las órdenes. Saludos.